Hola, soy Juan David Cervantes García, soy alumno del cuarto semestre de la licenciatura en Contaduría. Este video es para la materia de contribuciones indirectas y al comercio exterior. Mi unidad es el IVA. En este caso, el tema que vamos a tratar va a ser la determinación del IVA a favor o por pagar. Bueno, para esto vamos a hablar de las tres tasas, o bueno, tres casos en los que se dan según la ley del IVA. El primer caso, que es el más común, el que mucha gente conocemos desde años anteriores a estudiar contaduría, o pues ya, bueno, es algo que generalmente todos pensamos, que es la única tasa, pero no es así. Es la tasa del 16%. También existen algunos casos en las que no se aplica una tasa, o sea, es exento el acto que nosotros estamos haciendo, ese servicio o ese bien que nos estamos enajenando. Pero también existe otra tasa, que es la tasa del 0%. Esta tasa es importante porque a pesar de que esta no nos genera como tal un impuesto, bueno, sí no los genera, pero no es un IVA, no es una cantidad monetaria que vamos a pagar como tal. ¿Por qué lo menciono? Porque este 0% nosotros pagamos una cantidad de 0 pesos con 0 centavos por ese IVA es el que se genera, por lo tanto es el IVA que nosotros declaramos. Pero es importante porque nos puede generar saldo a favor. ¿Esto a qué se refiere? A que a pesar de que no genera como tal impuestos, este nos puede generar una ganancia, o sea, un IVA a favor, un IVA que nosotros vamos a poder cobrar, vamos a poder utilizar para ejercicios posteriores. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la determinación del IVA definitivo. Bueno, es importante mencionar que nosotros como contribuyentes debemos de hacer una declaración mensual en la cual vamos a determinar ya sea un IVA a favor o un IVA por pagar. ¿Esto qué quiere decir? Si es un saldo a favor, este lo podemos usar de tres formas. Una que sería un reembolso, o sea, ellos nos devuelven ese IVA que nosotros pagamos, pero que a nosotros no nos pagaron. O sea, el IVA se divide en dos, el trasladado y el acreditable. El IVA trasladado es aquel que El IVA trasladado o causado, perdón, es aquel que nosotros vamos a tener que declarar ante el SAT y es aquel saldo que nosotros vamos a tener que pagar. Pero el IVA acreditable es aquel que nosotros ya pagamos, no como tal al SAT, pero nosotros ya lo pagamos por medio de compras, por medio de adquisición de bienes o de contratación de servicios. ¿Por qué? Porque nosotros a esa persona que nosotros le compramos o lo contratamos para sus servicios, ya le pagamos un IVA. Eso es el IVA que nosotros cobramos, o sea, nosotros podemos a lo mejor prestar un servicio, a lo mejor como contadores, y entonces nos van a pagar un IVA, pero nosotros pagamos IVA por adquirir bienes o servicios. Entonces, al IVA que nosotros cobramos le vamos a restar el que ya nos cobraron. Este IVA es el IVA a cargo, o sea, este IVA puede ser positivo o puede ser en contra de nosotros. Bueno, así le digo, pero es el IVA por pagar. O sea, es el IVA que nosotros vamos a tenerle que pagar al SAT porque nosotros lo cobramos a otra persona, pero otra persona no nos los cobró a mí. Entonces nosotros ese IVA lo vamos a tener que regresar al SAT porque es de donde es el servicio de administración tributaria, es aquel que recauda los impuestos de IVA. Y bueno, ya que nosotros tenemos ese IVA a cargo, o sea, ya sea a favor, o sea, lo que nos van a regresar o por pagar, a ese IVA le vamos a restar el IVA retenido. Ese IVA retenido, ¿cuál es? Es el IVA que nosotros retenemos a ciertas personas por la contratación de servicios o por la compra de algunos
bienes. Entonces, al IVA que tenemos le vamos a restar el IVA retenido, el IVA que nosotros tenemos en nuestras manos, y a ese le vamos a restar todavía el saldo, si es que tenemos un saldo a favor. Bueno, ahora ya entrelazando todo esto, ¿cómo se calcula el IVA? Tenemos un IVA causado. A ese IVA causado o trasladado le vamos a restar el IVA acreditable, o sea, el IVA que nosotros ya pagamos, para tener un IVA a cargo. Ese IVA a cargo es el IVA que tenemos que pagar al SAT por aquellos servicios o bienes que vendimos. Y bueno, ya que tenemos ese IVA a cargo, le vamos a restar el IVA retenido. Es el IVA que nosotros le retuvimos a otras personas. Por ejemplo, cuando contratamos la prestación de servicios, si contratamos la prestación de servicios de un profesional, a este le vamos a retener solo 2/3 de la parte del IVA. O sea, no vamos a quedarnos con el 16% del IVA por la prestación de sus servicios para nosotros declararlo ante el SAT. No, solo nos vamos a quedar con 2/3 de la parte de ese IVA y él con una tercera parte de ese IVA para que él lo pueda declarar por su parte al hacer su declaración mensual de él. Bueno, a ese IVA a cargo le restamos el IVA retenido y le restamos si tenemos un saldo a favor ante el SAT del IVA. Y ya que tengamos esa resta, vamos a tener un IVA por pagar o un IVA a favor. ¿Esto qué quiere decir? Si es IVA por pagar, es aquella cantidad que vamos a tener que pagar de IVA porque nosotros la tenemos en nuestras manos por la prestación de servicios o por la venta de bienes, ya seas persona física o moral. Y si es un IVA a favor, es el saldo que nosotros tenemos, o sea, el saldo que nosotros pagamos de más ante el SAT. Entonces eso lo tiene el SAT y ya sea que no las pueda reembolsar o no los puede ir guardando para siguientes ejercicios fiscales. Si es, por ejemplo, en el mes de enero te resultó un saldo a favor, pero en el mes de febrero te resultó un saldo por pagar, nosotros podemos dejar ese saldo a favor de enero para que en febrero, ya sea que se nos cobre menos, o sea, se nos reste al total que sea IVA por pagar, o que simplemente ya no paguemos lo correspondiente ese mes y lo sobrante, o si no sobra, bueno, en caso de que sí sobre, se queda para el siguiente mes. De igual forma, ya sea que se le reste al IVA por pagar de ese mes o que salde esa deuda de ese mes, y así hasta que nosotros terminemos por desaparecer ese saldo a favor que nosotros tenemos ante el SAT. Bueno, esta declaración que tenemos que hacer, la tenemos que hacer cada 17, o sea, tenemos hasta el día 17 del mes posterior. Por ejemplo, si tú quieres declarar tus impuestos del mes de enero, tú tienes hasta el 17 de febrero para poder hacer la declaración del mes de enero. Y así, para el mes de febrero vas a tener hasta el 15 de marzo, que es el mes posterior, para hacer tu declaración. Y existe otro tipo de periodos de causación, aquellos que son por el artículo 33 de la ley del IVA, actos accidentales. Esto quiere decir que tú enajenaste un bien o que tú prestaste un servicio sin darte cuenta o a lo mejor lo omitiste. Entonces tú vas a tener que hacer una declaración directamente en las oficinas del SAT en la que tú vas a dar tus comprobantes fiscales de que se prestó ese servicio o de que se enajenó ese bien en los 15 días posteriores a que se llevó a cabo esa prestación de servicios o esa enajenación. Entonces tú de ese día que hiciste ese acto tienes 15 días, o sea, 2 semanas para declarar eso ante las oficinas del SAT. Y bueno, en el caso del IVA de las importaciones, no se va a declarar porque la aduana va a declarar por ti. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que pagar el IVA en el momento en el que tú importes, porque tú pagas, tú tienes un monto por el que pagaste por tu importación.
directamente a ese le van a aplicar el 16% más, bueno, los gastos que tuviste, y vas a determinar el IVA y lo vas a pagar directamente en aduanas, y también vas a pagar el impuesto general de importación que hiciste. Entonces tú directamente en aduanas vas a pagar esos impuestos, por lo tanto ya no los vas a tener que declarar. Bueno, la declaración, como lo mencioné, es informativa y se lleva al cabo de cada 17, bueno, máximo al día 17 del mes posterior al que estás declarando. Bueno, esta declaración se lleva de forma electrónica ante el SAT, pero si tú, por ejemplo, tienes un registro de más de 400 movimientos que se realizaron con IVA, tú vas a tener que llevar directamente una memoria USB o un CD, que es un disco, a las oficinas del SAT para que se te haga tu declaración con esos más de 40,000 registros. Si tus registros son menores, tú lo puedes hacer directamente en la página del SAT. Bueno, como lo mencionamos, si existe un saldo a favor, tú puedes solicitar una devolución de ese IVA para que se te reembolse y tú lo puedas tener a tu disposición. Para esto se necesita que tu IVA trasladado que nos trasladaron sea menor al IVA que trasladamos. ¿Esto qué quiere decir? Que el IVA que tú acreditaste, o sea, los gastos que tú tuviste y tú pagaste cierta cantidad, a esa cantidad se le va a calcular el IVA, fueron mayores que el IVA que a ti te dieron. O sea, el IVA que por ejemplo, si te prestaste un servicio y tú calculaste el IVA de ese servicio, pero ese IVA fue menor al IVA de los gastos que tú tuviste, tú vas a poder solicitar una devolución porque vas a tener un saldo a favor. Para esto vas a tener que recurrir a un contador registrado, que es un CPR, un contador público registrado ante el SAT. ¿Por qué? Porque él es como alguien de confianza ante el SAT. Entonces, él te va a revisar tus comprobantes fiscales, te va a registrar tus estados financieros, te va a registrar una serie de papeles con los que pueda acreditar que sí tienes un saldo a favor. Y él va a tener que firmar una declaración en la que, pues efectivamente, él ve que sí tienes un saldo a favor, por lo cual sí se te va a reembolsar. Y tú vas a tener que mandar a el SAT esa declaración para que se te pueda reembolsar tu IVA. Bueno, para esto existen días específicos. Bueno, esto va dependiendo el sexto dígito de tu RFC. El RFC se compone de una serie de números y de letras. El sexto dígito es aquel que te va a decir qué día se te va a reembolsar tu IVA, bueno, tus impuestos a favor. En este caso, si tu dígito es 1, 2, se te va a reembolsar en el sexto o séptimo día posterior a tu declaración. Si su sexto dígito es el 3 o 4, se te va a reembolsar en el octavo o noveno día posterior a la declaración. Si tu sexto dígito es 5 o 6, se te va a reembolsar en el 10º o 11º día posterior a tu declaración. Si tu sexto dígito es el 7 u 8, se te va a reembolsar en el 12º o 13º día de tu declaración. Y si tu sexto dígito es el 9 o el 0, en el caso de mi RFC es el 0, se me reembolsaría en el 14º día o en el 15º día posterior a la declaración hecha. Y pues bueno, me parece que sería todo el tema a tratar. Básicamente hicimos una visión general de cómo calcular nuestro IVA, ya sea a pagar o a favor. Que bueno, lo resumo rápidamente, sería el IVA trasladado menos el IVA acreditable. Este sería nuestro IVA a cargo. A este le vamos a restar el IVA que retuvimos y le vamos a restar si tenemos un saldo a favor, y ese va a ser nuestro IVA a pagar. Y en el caso de que sea un
IVA, un saldo a favor, sería el IVA causado menos el IVA acreditable. Sería un IVA a favor prácticamente. A este le restamos el IVA que retuvimos y nos va a salir un saldo a favor. A este le podemos sumar todavía el saldo que ya teníamos a favor anteriormente, en caso de que lo hayamos dejado para posteriores declaraciones mensuales. Y pues básicamente esto sería todo. En esta unidad vimos una visión general de lo que es el IVA. En este video me enfoqué sobre todo en el artículo 1, en el 5, en el 5A, 5D, 5E y 5F de la ley del impuesto al valor agregado. Espero haya sido comprensible el tema y muchas gracias por ver el video.